Bueno, hoy es el Día Mundial de la Televisión, decíamos, es el Día Mundial de la Pesca y es el Día Mundial del Saludo. Por eso lo saludamos a este señor muy afectuosamente y también él es un capo, Hugo Vera. ¿Cómo te va? Magíster es Hugo Vera, abogado y máster en educación superior. ¿Cómo te va? Excelente, Bruno, un honor, pero inmenso estar acá compartiendo contigo toda una institución en el país. ¿Sí? Un gran honor, así es que agradezco la invitación y para mí siempre es un placer compartir contigo. No, yo te agradezco, pero la institución sos vos, porque vos te formaste, vos... acércate más, queremos escucharte bien. Okay. Bueno, sí, sos una persona muy entendida, conoces mucho de diversos temas, eso es muy plausible, querido Hugo, porque vos saltás de rama en rama en el mejor sentido en cuanto a temas disímiles, muchos fáciles y otros difíciles, y otros desconocidos también para la mayoría de los mortales de este territorio llamado Paraguay. Hugo Vera es socio fundador de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo de Paraguay y ha participado en un montón de cursos, seminarios, cursos sobre ciencias políticas, desarrollo en distintos países de América, en Europa y África también. Estuvo también en Alemania, en la Academia Theodor Heuss Academy de Alemania, y ahí estuvo sabiendo más acerca del desarrollo y la igualdad, invitado por la Fundación Friedrich Naumann en el Fórum de la Libertad de Porto Alegre, Brasil. También participó él ahí. En fin, un montón de... Él escribió libros también, ¿verdad? Vos escribiste muchos libros. Dos libros. Libros, artículos. No, me gusta mucho eso. Una persona demasiado preparada y la vemos, o lo vemos a él, la vemos a la persona que está con nosotros todos los días ahí en El Repasador, este gran programa informativo que tiene Canal 13 acá de Asunción. Así que es una enorme satisfacción que se haya cedido parte de su valioso tiempo y de que haya recalado acá con nosotros para hablar sobre, en este caso específico, sobre Milei, pero también quiero recordar a la familia Carter, ¿verdad? Que recién estábamos hablando de Rosalind Carter, de su marido Jimmy Carter, que sigue vivo con 99 años, premio Nobel también de la paz, en fin, y muchos detalles acerca de el devenir, digamos, del transitar allá por la Casa Blanca de Jimmy Carter, sabe Hugo Vera, que es abogado y también es economista, porque vos sabés mucho de economía también. Título no tengo, pero te puedo decir que vengo hace 15 años estudiando en la fundación de distintas escuelas de economía. Sí tengo un masterado en ciencias políticas y económicas, ¿verdad? O sea que... Vos sabés lo que es 15 años. 15 años. Carrera así, con título, no soy economista, pero sí conozco algo, pero no en la forma típica, por decirlo así, ¿verdad? O sea, más de la filosofía de la economía, más bien. No en la forma protocolar, diríamos. Sí. Filosofía de la economía es lo que más es fuerte. Porque vos sos filósofo también. Filósofo lo que soy. Vos sos filósofo. Bueno, pero hablando de economía, 2 más 2 sabe que es 4, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos una foto ahí muy buena que vamos a compartir aquí con la audiencia, si podemos hacerlo, del encuentro de hoy muy temprano allá en la Quinta de Olivos. Hermoso día. Les tocó a estos presidentes, Alberto Fernández y Javier Milei, que se reunieron ahí en las afueras de la Quinta de Olivos. Pero bueno, hasta que lleguen esas imágenes, vamos con esto de Carter. Recién hablábamos, damos un perfil, así un pantallazo de la importancia de Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos, y él siempre bregó por la paz, ¿verdad? Sí.
especialmente Medio Oriente y todo lo que era, los enemigos naturales de Occidente propiamente, encabezado por Estados Unidos, ¿verdad? O sea, que hizo una gran gestión. Algo muy parecido a lo que hizo Donald Trump también. Donald Trump se pasó la mano con Kim Jong-un, por ejemplo. Kim Jong-un. Perdón, Kim Jong-un, el dictador de Corea, ¿verdad? Kim Jong-il era su papá. Sí. Y también con otros, con Rusia, ¿verdad? O sea que los famosos enemigos. ¿Él no fue acaso, no fue hasta China o fue Nixon el que fue hasta China? Carter, para mí que Carter fue también a China. Yo sé que con Mao Zedong cuando todavía sí, cuando estaba ya sí, digamos dejando las postrimerías del... Porque después también China pasó por una transición muy importante cuando comienza los ingleses comienzan a dejar, por ejemplo, el protectorado de Hong Kong. Bueno, pero eso fue mucho después, eso fue en los 90. Después, sí, porque comienza ahí digamos la transición hacia una transformación de China. Eso ¿verdad? fue en los 90 porque nosotros fuimos con Nila López a Hong Kong cuando era todavía protectorado inglés, digamos, pero estaba ya dejando... Claro, Mao Zedong va dejando para que después entra Xiaobin, que era el que le sucedió y que hizo esas transformaciones. Pero tengo entendido, y la audiencia puede corregirme, por supuesto, de que Carter estuvo por Pekín, estuvo por China también. Carter. No registro por lo menos. No registramos. Yo sé que tuvo buena relación por lo menos con él, ¿verdad? Pero no sabría si... Bueno, pero no importa, ese no es el tema, sino el tema es la amplitud de criterio. Era un hombre pacifista, quiso unir siempre aquellas... partes en conflicto. Prueba de ello fue lo ocurrido en Camp Davis, por ejemplo, ¿verdad? Él tuvo mucha participación, o sea, era un pacifista, eso sí, ¿verdad? El tema también que a él le tocó la última etapa de la debacle económica en Estados Unidos, ¿verdad? Porque Estados Unidos pasó... por eso no fue reelecto. Él tuvo muchos problemas en la parte de la economía, ¿verdad? Porque le cupo una inflación, pero no tanto como la Argentina, ¿verdad? Pero sí estaba pasando por un mal momento Estados Unidos. Y por eso no fue reelecto, sí, ahora recuerdo. Muchos problemas tenía en la parte económica especialmente. Pero, por supuesto, él era keynesiano, él no estaba dispuesto a hacer la reforma que después hizo ya Ronald Reagan, ¿verdad? Que necesitaba Estados Unidos, que es lo que tiene que hacer también ahora Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Argentina. Entonces, yo creo que eso también fue un punto muy importante para que no sea reelecto, como vos decís, ¿verdad? Bueno, acá dice, difícil jugada de Carter en Pekín con Cyrus Vance, que fue el secretario de Estado en aquel momento en Pekín. El presidente norteamericano Jimmy Carter, ¿viste?, ha cerrado el círculo de sus movimientos en política exterior sin vislumbrar el hueco por donde pueda alcanzar su primer éxito. Con el Tratado del Canal de Panamá enfrentado a una creciente oposición en el Congreso, con las conversaciones sobre desarme con la Unión Soviética, varadas estas en el delicado tema de los misiles crucero y la bomba de neutrones, y con el primer ministro israelí que desafía sus planes de paz en Oriente Próximo. Claro. Después le ocupó también el tema de la crisis de Teherán, ¿verdad? En Irán, que toman la embajada, el Shah de Irán, ¿verdad? Cuando comienza a hacer esa transformación. Lo que pasa es que... Y ahí Irán, lo sacan al Shah. Claro, lo que pasa es que Irán se está occidentalizando demasiado. Eso también hay que entender. Nosotros acá, desde nuestra cultura occidental, decimos, cuando hay una invasión cultural, saltamos todo, ¿verdad? No queremos que toquen nuestra cultura, ¿verdad? Y bueno, eso es lo mismo a la inversa, ¿verdad? O sea, que se está occidentalizando Oriente, por decirlo así, claro, o sea, vos ves, a través del Shah, claro, vos ves Irán de la década de los 60. Entonces lo sacaron. La iraníes con minifalda, pero eso es impensable. Impensable. Ahora todo con burkas y todo recubierto el rostro, ¿verdad? Sí, y bueno, fue realmente a él, como estábamos diciendo, le tocó un periodo muy difícil en política exterior y ni qué decir política económica interna. Bueno, yo te agradezco detalles interesantes históricos también del perfil de un presidente, el número 39 de los Estados Unidos, Jimmy Carter,
saltó a la palestra nuestra hoy informativa por lo de su señora, por lo de su señora, Rosalind, que falleció, sí. que falleció el 19, ahora del pasado 19, a la edad de 96 años, una señora que lo apuntaló muy bien a su marido Jimmy Carter, lo defendía a capa y espada. Bueno, y vamos a la Argentina. ¿Qué pasó el domingo? Porque este invitado nuestro, que es un lujo tenerlo aquí, al querido Hugo Vera, él creo que invitó a Milei acá a Asunción. Sí. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, nosotros nos conocimos. Bueno, nosotros pertenecemos a una red que se llama RELIAL, Red Liberal de América Latina. Yo a él lo conozco en el 2009, en Corrientes, cuando se hizo un evento ahí. Sí. Lo invitamos a Paraguay en el 2011. Sí. Muy poca gente, por cierto, acá en Paraguay, porque imagínate, no se conocía tampoco esas ideas. Nosotros con la fundación, cuando eso era Fundación ISOS. Fundación ISOS, pero cuando eso yo estaba en la Fundación Libertad. Era con Jaegli estaba cuando eso, ¿verdad? Y ahí no estaba también Víctor... Estaba también Víctor Pavón. ¿Pavón? Sí, Víctor Pavón fue uno de los socios fundadores, pero a mí ya me tocó el periodo en donde ellos se retiraron todo y a mí me tocó, digamos, llevar adelante algunos proyectos. Ellos ya no estaban cuando yo estuve en la Fundación Libertad. Pero ellos son los socios fundadores, ¿verdad? Después yo salgo de la Fundación Libertad y fundo la Fundación ISOS, ¿verdad? Porque la Fundación Libertad era muy Fundación Libertad, sí, me acuerdo que vino estaba acá, muy ligado al Partido Liberal. Partido Liberal. Y lo nuestro era más ideológico que partidario. Entonces hicimos otro frente, por decirlo así, ¿verdad? Porque éramos de una corriente liberal diferente de lo que salimos de la Fundación Libertad. Fundación ISOS, ahí aparece, no sé si eso se está proyectando. Es la Fundación ISOS. ISOS es el lugar en donde comienza la helenización, el avance de la cultura occidental con Alejandro Magno. La batalla de Issos. Helénica, sí, claro. Sí. La batalla de Issos. Claro. De ahí surge el nombre. De ahí viene, por la helenización, por la difusión del occidentalismo, de la helenización, ¿verdad? Entonces, en honor a eso se llama Fundación ISOS, ¿verdad? Por eso tenemos muchos programas que tienen que ver con Grecia, una serie de cosas. Qué interesante, che. Bueno, yo tengo que ir a visitarte. Decime una cosa, porque quiero saber toda esa gusto, por parte. favor. Decime una cosa. Y vos lo invitaste, o sea, ustedes lo invitaron a Milei en aquel momento, 2011. Sí. 2011. Yo lo conozco a él en el 2009. ¿Cómo era él en aquel momento? A ver si te retrotraes. Realmente él siempre tuvo esa, digamos, esa característica. Esa impronta, vamos a decir, pintoresca, ¿verdad? Siempre campeaba, resaltaba de los demás, ¿verdad? Era un economista que decía sin pelos en la lengua lo que sentía, ¿verdad? Lo que pensaba. Hoy tiene 53 años. Sí, bastante joven, por cierto, para ser presidente de Argentina, imagínate. Bueno, entonces lo invitamos, lo trajimos como 5 veces a Paraguay, ¿verdad? La última vez que le trajimos en el 2018 sí ya era un rockstar. Un rockstar. La primera vez que le trajimos tuvimos que arrear gente para llevar, me acuerdo. Era muy timidito. No se le conocía. O sea, no es que no se le conocía a él. No se conocía lo de nuestras ideas. Lo que era el libertarianismo, esas cosas. Nadie era difícil conocía. Invitar a la gente. Claro, nosotros le invitábamos a la gente y decían la gente no entendía, ¿verdad? Entonces, imagínate, nosotros acá en Paraguay con la fundación fuimos los primeros en que comenzamos a difundir abiertamente las ideas de Rothbard, que por eso se llama libertario, ¿verdad? Hay un libro que se llama Manifiesto Libertario, que es de Rothbard, de ahí viene el nombre. Porque los libertarios se diferencian a través de los liberales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Bueno, hay una transición de la ideológica al liberalismo, porque muchos dicen que Adam Smith es el padre del liberalismo, cosa que yo disiento porque el liberalismo es más antiguo, que en Grecia encontraba ideas liberales, ¿verdad? Pero realmente el nombre como tal nace en la Revolución de Cádiz, 1812, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí... El término liberal era asociado justamente al minarquismo, al Estado pequeño, ¿verdad? Esto después
se fue contaminando y, por ejemplo, en Estados Unidos los liberales son socialistas, por ejemplo. Y así se fue. Acá en Paraguay el Partido Liberal no es liberal, o sea, desde el punto de vista minarquista. O le da a Efraín Alegre es más zurdo que Fidel Castro. Entonces, sí, absolutamente. Claro. Y ustedes toman café juntos, chica, con Alegre. Con Efraín. No, yo no lo conozco personalmente. ¿A vos no lo conoces? O sea, diciendo con sus ideas también. Laíno era comunista. Pero era dentro del partido, él estaba asociado a la Internacional Socialista, hipercomunista. Entonces, el Partido Liberal no necesariamente es liberal, porque por eso es que se contamina el liberalismo como esencia primaria. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a surgir los paleolibertarios, los liberales clásicos. Entonces, se va transformando, ¿verdad? Entonces, vos dijiste, vamos a fundar otra cosa. No, nosotros difundimos en forma académica, doctrinaria, por decirlo, en la fundación, ¿verdad? Enseñamos todas las corrientes, ¿verdad? Y por supuesto somos adscriptos al pensamiento liberal clásico. Te sienta mejor lo que estás haciendo. Totalmente. Y compartimos con Milei muchas de sus ideas, si bien él es anarquista, el libertarianismo es anarquista. Yo soy minarquista, él es anarquista en el sentido de que él no cree lo en el Estado. Yo creo que el Estado es un mal necesario. O sea, tiene que haber en una dosis pequeña. Así como decía ese famoso alquimista Paracelso, la dosis hace al veneno. O sea, sí, si pasas de la dosis... Ya. Bueno, yo creo eso sinceramente, que el Estado en su dosis pequeña y justa, digamos, podemos sentir que es lo justo, ¿verdad? Pero en una dosis pequeña... es necesaria, ¿verdad? Porque tenemos instintos básicos que no nos van a permitir luego convivir. Tiene que pasar demasiado tiempo, evolucionar demasiado nuestros logos para que podamos no pelearnos instintivamente, ¿verdad? Instintivamente nosotros siempre vamos... Por eso hay guerras, por eso hay conflictos, porque nuestro instinto es competitivo. Entonces... tiene que haber sí o sí... Y habrá tenido una lucha feroz entonces allá en la Casa Blanca Jimmy Carter. Con todo esto, no, con el mismo gobierno de su país. Y sí. Porque él era es un pacifista. Sí, era pacifista. Lo que pasa es que cada gobernante en su tiempo, justo, ¿verdad? Vos sabés que Churchill, por ejemplo, no era pacifista, pero cuando él termina la guerra y todo el mundo decía que lo iban a reelegir, Inglaterra, o sea, los británicos le eligen a otro, ¿verdad? Entonces, imagínate, ganó una guerra. Y vos decís, bueno, lo van a reelegir. No, pero era útil para la guerra él. Así tipo los concilieri sicilianos, para concilieri de guerra. Acá en nuestra historia, el mariscal Estigarribia, o antes el general, ganó la guerra, y Eusebio Ayala ganaron la guerra y fueron deportados. Sí, claro, pero él por un golpe de Estado, ¿verdad? No, ya sé, pero te quiero decir que, así como dijiste vos, ganó la guerra, sí. Churchill ayudó a ganar la guerra. Pero democráticamente a Churchill lo remueven, ¿verdad? Acá es un poco diferente con lo que pasó con Eusebio Ayala, porque es un golpe de Estado que le hace Rafael Franco. Pero estoy simplemente... Sí, no, pero sí, tenés razón. Asociando. Y murió esa gente afuera, en el exilio. Nunca más quiso venir. En el caso del mariscal Estigarribia, se le cayó el avión. Pero legó la famosa Constitución de 1940. La Constitución fascista. Que no sé cómo hubiera él sido teniendo esa Constitución, digamos, como respaldo, digamos, desde el Palacio de López. No sé, esa cuestión quedó ahí. Sí, era una constitución, una carta política realmente, porque las constituciones nacen con un proceso diferente. Él lo impuso, entonces muchos no consideran una constitución. Bueno, pero política. El que sí se aprovechó de eso y muy bien fue Alfredo Stroessner. Claro, hasta el 67 que lo cambia, ¿verdad? Pero manteniendo siempre sus ejes, ¿verdad? El mundo estaba cambiando. Mira, yendo a la Argentina, ¿verdad? Que la Constitución de 1863, que le permitió a Argentina ser prácticamente uno de los países más poderosos hasta 1930, fue la misma que acá se nos impuso realmente, pero fue la misma, la de 1870. Paraguay también, imagínate, después de la debacle que fue la guerra de la Triple Alianza, Paraguay se levanta en 60 años y sostiene una guerra que hoy nos hubiera costado 20.000 millones de dólares más o menos. Hoy, con comprar con los aviones de la época, una serie de cosas.
y sin hacer un solo empréstito. Esto Sí, es lo que así muchos mismo. no Nadie lo sabe. dicen. Nadie lo Un dice. peso no se pidió afuera. Así mismo. ¿Y cómo eso va a ser? Con una constitución, y esa es la misma que en Argentina también, en el mismo momento. Por eso es que el nuevo orden que dicen no es una ficción. Vos sabés que viene todo como efecto dominó. Cuando caen en Argentina y en toda América Latina, en el mismo momento también en Paraguay va cayendo, ¿verdad? En el 36 viene el golpe de Estado, en el 40 ya se instala una constitución muy, digamos, fascista, y eso pasó también en Argentina, porque en el 37 Alvear fue el último presidente liberal, Torcuato de Alvear. Sí. Fue el último presidente liberal. Después le sucede, no recuerdo bien el nombre del presidente, Que pero lo recibió a... después lo recibió a ya viene Perón. José Patricio Guyari. Alvear lo recibió allá, Sí. siendo presidente electo José Patricio Guyari, con todos los honores en Buenos Aires. Así mismo, ¿no? eran liberales, ambos. Patricio Guyari sí puedo decir que era... Patricio Guyari y Eusebio Ayala, José Patricio, a sí. mi modo de ver, fueron los únicos liberales ideológicamente hablando que tuvo el Paraguay. Sí. Los otros, incluido Eligio Ayala. Eligio Ayala no era liberal, él era socialdemócrata. Él estudió con Lenin en Berna, por ejemplo. O sea que él... sí. No era liberal como creen mucho, ¿verdad? Bueno. Pero sí, Patricio Guyari y Eusebio Ayala puedo decir que eran ideológicamente... Leyendo así sus libros te das cuenta perfectamente. Bueno, ahí tenemos un mensaje. A ver, teníamos ese. Polémico político argentino Javier Milei da conferencia en Paraguay. Ahí está, ese fue el Miércoles último. 25 de mayo a las 16:30 en el Salón de Eventos de la Torre 1 del Paseo La Galería. Esto fue en el 2018. 2022. No, esto... 2022. Este no fue organizado ya por nosotros. Nosotros organizamos también en el mismo... No, nosotros organizamos en el World Trade Center en el 2018. Pone Fundación ISOS, Milei... Bueno, y ahí te vas a sentar. pero este volvió entonces a venir. Volvió después de Si que nosotros... ustedes le trajeron sí. 5 veces, quiere decir que Sí, vino... pero cuando eso ya cobraba $20,000. Cuando nosotros le trajimos nos cobraban $5,000 todavía. Vino una sexta vez entonces. Sí, Bueno, decime, vamos al terreno de los... ¿Tenemos la imagen ahí con Alberto Fernández? O Alberto Fernández con Milei, mejor dicho. Ahí tenemos hermoso sitio ahí a las afueras, digamos, de la... Yo creo que Alberto Fernández es el principal actor acá que destruyó el kirchnerismo. ¿Qué quiere que te diga? ¿Ah, sí? Yo creo que sin la ayuda de Alberto Fernández, hasta podría decirte que hasta se lleva bien con Milei, ¿verdad? Sí, bueno. Alberto Fernández, Javier Milei se reunieron en la Quinta de Olivos hoy, esta mañana. No sé qué habrán tratado ahí, algo, me imagino. La transición, me imagino. Interesante. Bueno, ¿cómo? Vos que lo conocés, vos trabaste amistad también con Milei, digamos. Sí, nosotros, o sea que... O sea, te escribías con él y ese tipo de cosas. Hablamos, nos escribíamos, compartíamos en los foros. ¿Y cómo va a ser él, digamos? ¿Cómo va a ser el actuar de él? ¿Él va a cumplir lo que dijo y lo que dice? Mira, ¿Y en qué porcentaje? si depende de él, lo va a hacer. Porque tenés que recordar que la política no es lo mismo que la academia Claro, claro. Si le dejan hacer. Si le dejan hacer porque tenés el Congreso, tenés la costumbre, tenés los sindicatos. Mira, Margaret Thatcher, por ejemplo, que tenía mucha fuerza en el Congreso, hizo las reformas y un año le pararon 60,000 mineros, por ejemplo. Tuvo nomás el coraje y la fuerza, pero casi pierde el poder. Si no era por la guerra de las Malvinas, Margaret Thatcher salía. ¿Por qué? Porque cuando vos haces unas reformas muy drásticas, está el síndrome de abstinencia. ¿Cómo Sí. va a sobrevivir, por ejemplo, ese que nunca trabajó? Ese Claro, que está acostumbrado que ya a la se- Claro, vos sabés Ya por se qué. desacostumbraron Mira, de trabajar. Te va a parecer extraño esto que te voy a 20 decir. años hace que no Pero trabajan. guarda relación. ¿Vos sabés por qué Moisés, Dios le permite... No soy país, ¿verdad? Pero sirve nomás para el paralelismo. Vos sabés que 40 años vagó por el desierto Moisés. Y muchos dicen, pero qué mal guía era Dios, porque si le llevaban línea recta, en 3 meses llegaban a la tierra prometida, es la mitad. Pero ¿qué pasa? No se entiende por el fondo. ¿Cuál era la intención divina, por decirlo así? Que muera hasta el último que podía extrañarle al emperador, al faraón. ¿Por qué? Porque quería que entre a la tierra prometida los que no dependían del Estado, los que dependían de su esfuerzo, que están en el desierto, ¿verdad?
Esos eran los que iban a poblar la Muy nueva interesante nación. lo que decís. Es lo mismo que va a pasar. O sea que, por supuesto, no podés matarle a todos los argentinos de esta generación y esperar 40 años para que... Pero el paralelismo que te hago es que los que con los que va a lidiar ahora el Milei son personas que están acostumbrados al faraón, a la comida, al plato del faraón, al subsidio, ¿entendés? Entonces a va lo a que ser diga Cristina muy Fernández. difícil. A lo que diga Cristina Fernández. Claro, imagínate vos encontrás, y esto no es joda, o sea, vos encontrás así un video donde te dice, mira, antes nosotros con Cristina teníamos los planes, ahora con Macri, cuando era el gobierno de Macri, con Macri tenés que trabajar, te decían, o sea, como si hubiera que trabajar era malo, ¿entendés? Pero eso lo creían genuinamente, no es que lo estaban diciendo claro, ¿entendés? Burlonamente. Claro. Bueno, y el presidente Peña invitó a Milei a visitar Paraguay y hallaron afinidad, es otra información de hoy. El primer contacto entre Santiago Peña y Javier Milei se dio ayer por la mañana en una conversación telefónica y ambos encontraron enfoques compartidos en su agenda bilateral, fue lo señalado por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez. Bueno, vamos a lo que nos concierne. Este perfil de Javier Milei hoy estuvo en la Quinta de Olivos tras un día de intensas comunicaciones. Ayer, verdad que fue feriado en la Argentina entre dirigentes de ambos sectores. Finalmente el presidente electo visitó la Quinta Presidencial de Olivos. Luego del famoso balotaje se encuentra con Alberto Fernández. Alberto Fernández, porque ahora está emergiendo otra vez Alberto Fernández, él estuvo, digamos, totalmente desaparecido, escondido, no sé qué hacía, porque el protagonista era Sergio Massa, solamente Sergio Massa, ni siquiera Claro. Cristina Kirchner apareció. Podemos decir que eso hasta tiene una lógica electoral, ¿verdad? Porque el poder siempre desgasta. Entonces, por lo general, imagínate, el poder por naturaleza desgasta, y en Argentina lo que habrá sido el desgaste, ¿verdad? Entonces, UAU, que quería mantener una cierta distancia a Massa, entonces lo tenían que esconder bajo la alfombra, ¿verdad? Entonces, se entiende, es una lógica electoral, ¿verdad? Pero son todo el mismo equipo, pero el tema también es que ellos tenían una ingobernabilidad propia ya de los gángsters, ¿verdad? Hay algo que cuando las mafias crecen demasiado, hay algo que se llama el efecto de la guerra de los diádocos, ¿verdad? A ver, decime eso. Bueno, decime otra vez. A ver, la guerra de los diádocos. ¿Qué es eso? Y bueno, era la guerra que tuvieron los generales de Alejandro Magno justamente cuando muere Alejandro Magno y se pelean todo por el territorio, ¿verdad? O sea, la guerra lo que ocurre con las mafias en las drogas, por ejemplo. Cuando muere un capo... Tipo la caída del Imperio Romano. También. ¿Quién Pero se hace con el poder? Fíjate vos que cuando cae un narco muy poderoso, hay una guerra que dura como 10 a 15 años hasta que el nuevo capo se ponga. Porque se pelean todos los generales de la mafia, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que estaba pasando ya en Argentina. Con todos estos mafiosos del kirchnerismo, se peleaban todos entre ellos. Ya era ingobernable. Yo creo que es una de las causas también por la que cae el kirchnerismo, ¿verdad? Y sumado, por supuesto, a su malísima gestión, sumado a la hiperinflación y sumado a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el hastío del pueblo argentino ya era bueno, muy latente. Ayer yo estuve dando a conocer someramente aspectos de lo que propone el candidato libertario. Por ejemplo, lo que piensa el hacer, ¿verdad? Piensa, como bien dijiste acá, querido Hugo, si le dejan hacer. Si nos dejan, como dice esa música. Claro, ¿y en qué porcentaje? Reducir ministerios para tener un gobierno con solo 8 ministerios. Y los que van a quedar, supuestamente, son los de Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Infraestructura y Capital Humano. El liberalismo gendarme ese es. ¿Ah, sí? El Estado gendarme, que solamente te va a brindar seguridad. Y yo estoy de acuerdo con eso. Bueno. El resto del Estado no se tendría que meter. Vamos a ver si le deja. Ojalá. Si eso logra, Argentina va a ser la próxima potencia económica. Si logra eso. Sin duda eso. Eso no hay lógica. Donde vos aplicás el socialismo fracasa. Donde vos aplicás la política liberal, si podés, no hay otra que ir hacia arriba. Eso lo ¿Y acá se pudo aplicar o no?
Y aquí tuvimos un periodo liberal desde 1870 hasta 1930 más o menos. Por eso es que se pudo sostener la guerra del Chaco. Sí. Si es que no teníamos esa política liberal de donde venía la inversión privada, los ingleses... No se todo iba a eso, sostener. jamás. Pero Bolivia no iba a pasear en un día. Porque todo ese crecimiento económico permitió que Paraguay se arme. Conste que teníamos la sanción de la Liga de las Naciones. Nosotros no podíamos comprar armas. Argentina nos pasó de contrabando las armas. Pero se tenía que comprar. Eso no compraba con besos. Tuvimos un periodo. Vos sabés que nosotros en la justicia, por ejemplo, tuvimos un sistema de jurados. El caso de Adín, por ejemplo. Ese fue ahí, por ejemplo, uno lee en las crónicas de cómo el jurado, por ejemplo, intervenía. O sea, era un modelo totalmente diferente. Bueno, decime una cosa, y sigo con esto, los aspectos que quiere implementar este nuevo presidente en la Argentina. Eliminar las jefaturas de gabinete, dice, y equipos de análisis de políticas públicas de todas las áreas, privilegios como seguridad, choferes. Bueno, eso quiso hacer Cubas Grau y le sacaron carpiendo. Totalmente. Y poner en funcionamiento el sector de control de gastos, entre otras medidas de ajuste. Por ejemplo, se fue Marito, cerró la puerta y se mandó mudar. ¿Y quién investiga la administración del expresidente? Ahí tenés ese problema. ¿Qué vas a hacer? Ahí tenés un dilema, vos como gobernante. O me encargo de perseguirle al que robó todo, o me encargo a arreglar todo. Por eso es que un país no puede funcionar como una monarquía en donde el rey se encarga de todo. Tiene que funcionar las instituciones. El Poder Judicial se tiene que encargar de eso. La Fiscalía se tendría que encargar de eso. El presidente tiene que estar haciendo lo suyo, ¿verdad? Entonces... o sea, el nuevo presidente en el este nuevo caso. presidente, claro. El nuevo presidente. Por eso, perder el tiempo. Sí, por supuesto, abrir todas las puertas y que se investigue todo, ¿verdad? Y eso es lo que debería hacer. El tema también, que no sé si está ahí en esa lista, pero algo que es muy polémico es el tema de la dolarización. Justamente, sí. Reducción del gasto público también, avanzar con el cierre o privatización de todas las empresas públicas, reducción de impuestos. La propuesta de La Libertad Avanza señala que una vez reducido el gasto público buscarán eliminar el 90% de los impuestos actuales. No sé cómo van a hacer. Reforma monetaria asegura que avanzará con su plan para eliminar el Banco Central, para terminar con la inflación para siempre, dice. Y dentro de estas reformas económicas, no menciona la palabra dolarización, no menciona. Una de las más repetidas durante las intervenciones mediáticas de Javier Milei. Se trata de una propuesta que, según detalló el candidato libertario, tiene varias alternativas de aplicación y no se llevaría a cabo en la primera etapa de su gobierno. O sea, primero tiene que arreglar un montón de cosas este señor. Sí, porque de hecho que si es totalmente liberal, no va a optar por una moneda que depende de un banco central norteamericano en este caso, ¿verdad? Va a optar por un sistema que se llama plus de monedas. Lo que teníamos en Paraguay en la época liberal. Plus de monedas es que usas la moneda más fuerte, pero no lo imprimís tampoco, ¿verdad? Entonces, sería lo estrictamente liberal si vamos al caso, ¿verdad? Pero yo entiendo que lo que quieren hacer es algo parecido a lo que hizo Ecuador. Ecuador dolarizó su economía precisamente para evitar... ¿Qué es lo que se evita? Panamá también. Sí, Panamá está dolarizado. De hecho que hace rato con Estados Unidos tienen ese convenio, por decirlo así. Pero el caso más reciente es Ecuador. O que sirve como ejemplo es el de Ecuador. ¿Y le va bien a Ecuador en eso? Ecuador te va a dejar cualquier cosa menos el dólar. ¿Ah, sí? Sí, están muy contentos con eso porque de cierta forma le cortó la mano al gobernante. ¿Qué es lo que pasa con el Banco Central? Que los gobernantes meten usan la mano en la lata. Como una cajita de caramelo pues usan. O sea, te falta, vos tenés déficit fiscal, imprimime billete. Entonces, al imprimir billete, ¿qué pasa? Ocurre lo que se llama una canasta emisión inorgánica, pues. Y varios billetes impresos van a la canasta y nadie se da cuenta. Exactamente. Bueno, Milei promete destruir, entre comillas, la inflación en 2 años, dice.
oleada privatizadora y pronto viaje a Estados Unidos e Israel. Acá anuncian que va a ser el primer viaje fuera de la Argentina, va a ser a Paraguay, pero al parecer va a ir primero a Estados Unidos y a Israel. Así dijo su futura canciller, por lo menos. No sé si que hay de cierto en eso. O por lo menos dijeron eso los medios. ¿Quién es la No recuerdo el apellido, va a ser una mujer. Bueno. Pero sí también... es muy inteligente, habla 5 idiomas. También me enteré, y probablemente muchos amigos estén en el gobierno, pero sí uno que trajimos varias veces, un académico que se llama Martín Krause, va a ser su ministro de Educación. Me dijeron, ese es un capo, pero... Martín Krause. Un capo total. Si es cierto eso, mira, me aplaudo de pie. Bueno, ella es Diana Mondino. Mondino. Diana Mondino, la canciller del futuro gobierno de Javier Milei, y defendió la libre venta de órganos, comparó a la homosexualidad con tener piojos y aseguró que la Argentina debe compartir la soberanía británica en las Malvinas. Bueno, ese es otro tema que... O sea, esto probablemente sea un medio, ¿cómo se llama? Oficialista actual, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se sacan de contexto y bueno, es también parte de la... Bueno, decime... ¿Cómo vas? Vos que tuviste un acercamiento con él, o tenés, vos decís que él va a cumplir desde la perspectiva que le puedan dejar lo que él está pregonando. Él va, bueno, Argentina tiene muchos... O sea, Milei en este caso tiene muchos obstáculos enfrente. El primero de todo creo que es... que debe ser consciente que tiene uno de los sindicatos más fuertes y más grandes del mundo. ¿Así? Gobernado por Moyano y otros. Famoso Moyano. O sea, que te van a... que pueden tumbar gobiernos. Sí, entonces, te van a triturar. Ese es un tema no menor. Después tenés el tema cultural. O sea, tanto tiempo recibieron los subsidios los argentinos que sacar eso va a generar un síndrome de abstinencia que van a salir y sumarse a lo de Moyano y no es fácil lo que va a hacer. Intención no es suficiente. Mira, si es por intención... ¿Qué representa la victoria de Milei dentro del espectro político argentino y regional, si se quiere? ¿Qué significa? Mira, en Argentina, por supuesto, vuelve el liberalismo después de 100 y pico de años. Que puede ser algo muy positivo o puede ser su destrucción, puede ser un regalo griego también, ¿verdad? Puede estar su destrucción dentro. ¿Por qué digo esto? Caballo de Troya. Un caballo de Troya. ¿Por qué digo esto? Porque si fracasa, todos los liberales del mundo nos vamos a ir a la cuneta otros 100 años más de oscurantismo detrás de él, ¿verdad? Y quiere decir que hay que apoyarlo. Con todo. Pero el tema es que si es que tiene éxito, también van a tener éxito por un efecto de rebote todos los movimientos liberales. De hecho, que acá en Paraguay, como nunca antes, por ejemplo, nos consultan qué es libertarianismo, qué es liberalismo. O sea, todo el mundo así como un efecto Milei, ¿verdad? Increíble. Es una cosa que nunca nosotros, ni con todo lo que hicimos en 15 años, no tuvimos gente preguntando e interesándose por estas ideas, ¿verdad? O sea, tiene un efecto, un aire nuevo y que se dispara por todas partes, ¿verdad? Bueno, Sergio Massa, sin embargo, continúa como ministro de Economía de Argentina. También es otra información ya mucho más certera, fidedigna, porque ayer no sabíamos eso, estábamos entre San Juan y Mendoza respecto a lo que iba a hacer o no Sergio Massa. Milei dice que es una canallada entre comillas, que Massa culpe a quien acaba de ganar, porque él le pasó la pelota así, ¿cómo se llama? Directamente la pelota caliente, claro. Le pasó a... Las acciones argentinas disparan en Wall Street tras la victoria de Milei. La economía es percepción. Así es que cuando vos sabés que de repente si se van a hacer la reforma, los bonos argentinos van a valer más, entonces comienza a cotizarse más también los productos, una serie de cosas. Eso es normal. Si saben que tu despensa va a quebrar, la gente va sacando todas sus cosas ahí, ¿verdad? Si sabe que va a ir bien, va a valer más. Y Lula da Silva no asistirá a la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre, ya es un anuncio. Una cuestión personal ya. Fue ofendido personalmente, dice, no sé quién le ofendió a él. Y le habrá dicho zurdo de porquería. El presidente de Brasil
Luis Ignacio Lula da Silva no asistirá el 10 de diciembre a la asunción del presidente Javier Milei. Y lo del Papa también. Lo del Papa está prevista la visita y A la no sé Argentina. cómo quedó porque él también fue muy duro criticando al Papa que... el Papa con su formación jesuita y también su que es más socialista, ¿verdad? Y que está más afín a las ideas comunistas que otra cosa, entonces fue muy duramente criticado por Milei, pero ahí se mezclan todas las cosas. Bueno, el religión y asesor política. de política exterior de Lula da Silva, Celso Amorín, que también fue canciller y creo que fue embajador acá en Asunción, entre paréntesis, Celso Amorín, me parece. Me suena el nombre. Dijo previamente al diario Globo que Lula no iría a la ceremonia de toma de mando del presidente electo de la Libertad Avanza. Por lo que sé del presidente Lula, creo que le resulta difícil ir porque se sintió personalmente ofendido, pero el Estado brasileño estará representado, sostuvo Amorín. Luego consultado, agencia de prensa, en fin, el mismo sentido que Amorín se expresó, el ministro de Comunicación Social, Paulo Pimienta, instó a este presidente electo a disculparse con su par sudamericano. Yo no llamaría a Milei solamente después de que él pida disculpas. Ofendió de forma gratuita al presidente Lula. Bueno, en fin. O sea que tiene que limar asperezas tanto yo creo que, con Brasilia como con el Vaticano, más o menos, ¿no? La política es eso, ¿verdad? Yo no puedo esto, así tipo el padrino, no puedes tomarlo nada personal, ¿verdad? Tendría que él, sí, dejando de lado la cuestión ideológica, porque hay otros intereses superiores, ¿verdad? Y bueno, y pedir disculpas. Yo haría eso, ¿verdad? Porque en campaña le puedo decir, mira, en la campaña yo dije cualquier cosa, te pido disculpas. Haría, ¿verdad? Por un bien superior, ¿verdad? Pero... entiendo también el enojo, independientemente que sea cierto todo lo que dijo Milei, creo que es totalmente cierto. Lula es un terrible gobernante, un comunista que no es de mi agrado, pero una cosa es la cuestión, la diplomacia protocolar, entonces tendría que dejar de lado algunas cosas, ¿verdad? Bueno, Milei, un vecino incómodo para el Brasil de Lula, sostienen desde Brasilia. Brasil mira con preocupación la elección de Javier Milei al frente de Argentina y teme que el ultraliberal frustre un acuerdo Unión Europea-Mercosur, si bien fuentes del gobierno de Lula confían en que el pragmatismo se impondrá entre los dos grandes socios comerciales. Claro. Bueno, hay que también, no hay que olvidar que asesores de Lula fueron a tratar de impulsar la campaña última de Massa. Sí, en contra de Milei. Eso es típico de la izquierda. La izquierda en general tiene esas ideas. ¿La escuchaste alguna vez, la patria grande? Sí, claro. Bueno, la patria grande es un concepto americano de lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, todo bajo una misma bandera socialista, toda América Latina, ¿verdad? Ese fue el sueño de la Unión Soviética Latinoamericana, sería, ¿verdad? Bueno, querido Hugo Vera, vamos a tener que dejarte solo un libro abierto y quiero que vuelvas con más asiduidad. Tenemos un contacto en 4 minutos con Rusia. Va a haber un joven ahí, un joven político de 18 años del partido Rusia Unida de Vladimir Putin, del otro lado del Zoom, digamos, de la cuestión tecnológica nuestra, y vamos a conversar con él, vamos a hablar con él. Él estudió en Estados Unidos, habla español, y es un chico que tiene una mente muy abierta. A ver qué nos dice de la actual situación rusa ya y cómo mira lo que está pasando en esa contienda con los ucranianos y cómo ve él, siendo muy joven, el movimiento de Europa y bueno, y también comparando con Estados Unidos, su país natal, Rusia, a ver cómo se desempeñan ahí las cuestiones. Sería interesante conocer a Max Ile, que va a venir en unos minutos más. Pero yo quisiera agradecer una vez más aquí al querido Hugo Vera, con todo el éxito del mundo siempre, ahí desde la televisión, desde la parte literaria tuya,
los conocimientos tuyos, que son siempre vastos. La gente, vos sos docente. Sí, soy docente, pero más estoy ahora metido en la fundación como docente. O sea, tenemos cursos de preparación, de formación política especialmente. Tenemos varios cursos al año. ¿Vos fuiste decano también o no? Sí, hasta el 2022 en la UNIDA, ¿verdad? En la UNIDA, sí. Y ahora estoy más metido en mi trabajo como abogado y ahí también con la fundación. ¿Ahí estuviste con Paz Castaing o no? No. Él ya no estaba. Fue de la época anterior. La época anterior. Sí. Bueno, te agradecemos mucho. Saludos a todos los compañeros ahí de El Repasador. ¿Cómo está El Repasador? ¿Quiénes van a estar esta noche? A ver. Cada vez con más fuerza. Y vamos a estar... se ha integrado ahora Laura Martino. Sí. Porque José Luis Rodríguez Tornaco ya está con otras funciones. Entonces está ocupando ese lugar. Y genial cómo se desenvuelve, demasiado rápido. De hecho que nos conocíamos todos, ¿verdad? Y siempre hay buena onda entre nosotros, que yo creo que es el éxito del programa. Y por supuesto tratando de sobrellevar las cosas, las opiniones distintas de repente. Entonces, pero Tomen y Dios Kostianowski también contigo. Absolutamente. Y el profe Valenzuela. Y el profe Valenzuela, un abrazo. Es chispeante el profe. Sí. Así que un abrazo grande también al querido profe y a todos, a cada uno de ellos. Un elenco maravilloso realmente y muy visto por la Teleplatea. Hoy es el día de la televisión, decía, así que hay mucha gente que ve televisión. Y especialmente ese repasador que repasa las informaciones y anuncia también aquellas que van a llegar en cualquier momento y que van a ser noticia, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Bruno, y por supuesto siempre a las órdenes cuando quieras. No, espectacular lo que nos dijiste y hay muchos otros temas, ¿verdad?, que podríamos llegar a tratar contigo, toda esa parte de China con Estados Unidos, las famosas Coreas, en fin, Japón, Taiwán y China con Paraguay también. Ese también es otro. Totalmente. Aunque no es mi fuerte relaciones internacionales, pero sí tengo... más me gusta economía, historia del Paraguay, ideología, filosofía. Esa es más mi rama, ¿verdad? Así es que... Pero igual nos defendemos un poquitito en esa Pero área, vos sos ¿verdad? muy joven, vos sos muy joven y sos muy preparado. Parecen más que soy muy joven. 48 años ya tengo. No, pero parece ser un tipo joven.